Dios te bendiga rica y abundantemente en el nombre de Jesús. Agradecida de Dios por un encuentro más en Conversando con la pastora Rosa Alba Pilarte. Hoy estoy feliz. Hoy tengo al lado un amigo, un hermano, un hombre de Dios, un hombre que es de bendición, que Dios lo usa como evangelista, como profeta. Dios ha hecho en él maravillas, autor de un hermoso libro, La Adopción. Hoy se encuentra con nosotros Robert Holguín. Dios te bendiga, Robert, ¿cómo tú estás? Bienvenido a Conversando con la pastora Rosa Alba Pilarte. Agradecido de Dios por compartir contigo este momento tan lindo. Desde que me hiciste la invitación dije, bueno, tengo que estar ahí, porque yo sé que será una entrevista interesante. O no solo una entrevista, sino para conocer más de quiénes somos y de dónde venimos. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién es Robert Holguín y de dónde viene? Yo soy, por la gracia de Dios, escogido siervo de Jesucristo. Amén. Mi vida desde muy pequeño o desde siempre he conocido acerca del Señor. Y a través de la trayectoria puedo dar fe y testimonio ya de que el Dios de Abraham ya no es solo de Abraham, sino también que es mi Dios. Aleluya. Robert, para mí es un placer el tenerte en este espacio. Para mí es algo muy importante y te agradezco que haya aceptado la invitación. Para mí es muy importante. Pero ¿sabes qué me apasiona? Tu relación con el Espíritu Santo. Háblame de esa relación y cómo tú has podido cultivar esa relación con el Espíritu Santo. Yo digo que más que cultivar, es algo que se da de manera natural. Porque es algo, en el caso mío, partiendo de lo que sucede conmigo, es algo que sucede desde mi niñez. Eso que fui conociendo sin darme cuenta, eso que estaba en mi vida sin darme cuenta, me hizo saber siempre quién es Él. Siempre supe quién era Él porque Él siempre estaba ahí. Siempre lo veía, siempre lo escuchaba, siempre lo entendía, siempre hablaba con Él. Y es algo que fluyó de manera natural, fortuitamente. No fue algo que se planificó para construirse, sino que de manera natural, al verlo siempre conmigo, me era natural siempre estar con Él. Ese era tu hábitat. Sí, mi hábitat. O sea, no es como estas personas que dicen, voy a buscar, voy a conquistar, quiero conocer al Espíritu Santo. No, tú has tenido el privilegio de convivir con Él desde tu niñez. No tuve que esforzarme en conocerlo, porque cuando me enteré de que había que esforzarse por conocerlo, ya yo lo conocía. Aleluya, qué bendición. Porque ya Él se me había manifestado. Pero no desde el entendimiento per se de manifestar algo que está oculto y hacerlo visible, sino que como habitaba en mí, siempre sabía que siempre Él era en mí. Y Él me decía esto, aquello, y me era natural, lo veía normal. Cuando veía como que no hablaba conmigo, me sentía extraño. Porque ya estabas Sí, acostumbrado ya estaba, a convivir sí. con Él. O sea, la palabra del Señor dice, no contristéis al Espíritu Santo. ¿En algún momento te sentiste que hiciste algo que por un momento te separó de Él en esa hábitat? No me separó de Él, pero sí me hacía saber cuando algo no le gustaba, sin decírmelo. Cuando sentía el dolor que Él sentía. Sin darme cuenta, el dolor de Él y mi dolor estaban conectados. Y la angustia que me llegaba, yo decía, ¿y por qué esta angustia? Y después entonces Él me hablaba y entendía la razón de ser de esa angustia. ¿Sabe que en estos días yo estaba hablando con una persona, Robert? Y esa persona dice que el Espíritu Santo simplemente es una fuerza.
Y yo le decía a ella, ¿cómo una fuerza puede contristarse? ¿Cómo una fuerza puede hablarte? ¿Cómo? O sea, le di tantas características del Espíritu Santo como persona que ella como que no lo podía entender. ¿Qué tú me puedes decir de eso? Todo el que no conoce el Espíritu trata de describir algo que no entiende de una forma que no sabe. Como ella no lo conoce, le atribuye ese pseudo nombre de fuerza, porque ella lo que ha visto de él solamente es una fuerza. Pero los que conocen al Espíritu tal y como es, como Dios mismo, porque el Espíritu Santo, así como el Hijo es Dios y Dios Padre es Dios, así el Espíritu también es Dios. Aleluya. Por eso cuando el Padre, en un momento, en el Getsemaní, porque la gente no sabe que Jesús vence en el Getsemaní, no en la cruz. Lo que sucede en la cruz es por consiguiente lo que pasó en el Getsemaní. En el Getsemaní, Jesús vence a la carne. En la muerte de la cruz, si no vence el Getsemaní, la muerte de la cruz no vence al pecado. Y si no vence al pecado, en la resurrección no vence a la muerte. Wow. Entonces, estas tres cosas se van dando en la vida de Jesús. No para reflejar a Jesús en sí, porque ya Jesús estaba manifiesto, sino para lo que Jesús había hecho para poder dar a conocer el Espíritu Santo en nosotros. Por eso Jesús cuando habla dice, yo os daré a conocer la promesa de mi Padre, porque el Espíritu Santo estaba prometido para quienes fue prometido. Y sobre quienes fue prometido, la promesa iba a venir. Y todo el que conoce la promesa sabe de quién viene la promesa y que la promesa per se no es una promesa, sino alguien. Entonces, cuando dice, oh, no los dejaré huérfanos, no está hablando de fuerza, no puede una fuerza dejarte en orfandad. Exacto. Porque cuando hablamos de orfandad, estamos hablando de que ya tú no tienes padres, la prole no tiene padres. Entonces, cuando Jesús habla del Padre, está hablando del Padre en el Hijo y el Hijo en el Espíritu. Por eso dice, y vendremos a Él y haremos morada en Él. Porque donde está el Espíritu está el Hijo, y donde está el Hijo está el Padre. Porque el Padre es uno, pero uno con quién, con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Entonces, la parte espiritual que fue manifiesta en Jesús, oculta en la materia, si oculta en la materia, pero vuelve y se manifiesta en espíritu, porque el Espíritu y Él son uno. ¿Tú entiendes? No sé si me están entendiendo. Perfectamente, te entiendo. El Espíritu y Él son uno. Entonces, cuando el Espíritu llega a tu vida, no llega como una fuerza, sí manifiesta todo el poder de Dios en tu vida, porque llega como todo poder para quitar el poder que había. Pero cuando el poder toma y quita lo que había y te toma, entonces todo Él, porque Él no existe, Él es. Aleluya. Lo que existe es lo creado, lo que no fue creado no existe. Entonces, tú no puedes decir el Espíritu Santo existe. No, Él no existe, Él es. Él es. Porque así como el Padre es, el Espíritu también lo es. Entonces, el Espíritu viene a tu vida, toma tu vida, no solo para adueñarse de ti, y profundo un poco más, aunque en otro día lo haríamos mucho más profundo tal vez. Exacto. Sino para ser hijo al que en un día perdió su identidad de hijo, para darlo así para que lo conozca. Exacto. Y tomar ese ser de nuevo y llevarlo a donde es. ¿Tú entiendes? Aleluya. Entonces ahí tú conoces que no es una fuerza, que se manifiesta toda la fuerza, todo el poder, todo el amor, todo el conocimiento, pero Él es más que todo eso. Y todo eso está en Él. Cuando mora en nosotros, es evidencia de que hemos sido redimidos, de que lo que se dañó en el principio, ahora vuelve a tomar la posición anterior. Tú has dicho algo claro. Cuando Él mora en nosotros es porque hemos sido redimidos. Aleluya. La obra de Jesús fue, el ministerio de Jesús es la redención. Sí. Pero el del Espíritu Santo es la santificación. Santo Dios mío. Y no puede haber santificación sin redención. Aleluya. Es la redención lo que nos concede la santificación. Santo. Porque el Espíritu destruye todo lo que no es de Dios. Sí. Y en la redención pasamos a ser propiedad de Él. Por eso el Espíritu vino sobre nosotros. Gloria. Por eso la promesa no podía ser contestada hasta que el ser no sea tomado como propiedad y vuelva al destino de su origen. Mi alma adora a Dios. Y esa es la parte ahí que desconocen mucho. Yo quiero que esa parte tú la desmenuces un poquito
como más despacio para que todo aquel que va a ser bendecido con este espacio pueda entender lo profundo de lo que tú estás diciendo. Siempre fuimos hijos. Si tú te lees el libro de la genealogía de Jesús en los evangelios, hay una parte que llega hasta Abraham, pero hay otra parte que dice hasta Adán, hijo de Dios. Porque Dios nunca llamó a los ángeles hijos, pero Adán lo llama hijo de Dios. Y esto no es un criterio humano de describir la condición de lo que es hijo, sino que al huir de lo que se refleja como el humano, se recoge y vuelve a su génesis. Y la génesis del ser del hombre, cuando sale la palabra de Dios, es formada en la matriz espiritual que es el espíritu. Aleluya. Porque el ser y la naturaleza del ser fue conformado como ser dentro del espíritu. Y al ocupar en el ser en la caída otra naturaleza, la naturaleza que de Dios se ausentó. Cuando la naturaleza de Dios se ausenta, en la redención se toma la propiedad del ser para que cuando el espíritu venga, la desnaturalización comienza en el ser y la nueva naturalización que viene de arriba, que es la del Padre, que es la naturaleza divina, tome el ser y lo haga hijo de nuevo otra vez. Te lo hablo así más profundo de ahí, sí. Pero otro día te lo hablaría más profundo. Pero es para hacerlo explicable al entendimiento de alguien que nos puede estar escuchando. Exactamente. Entonces es una obra de desnaturalización. Porque lo que ocurrió en el huerto ya se quedó en el huerto y ya el huerto no significa nada porque el huerto de Dios fue Getsemaní. Santo. Y donde en el Getsemaní sucede todo, se concluye en la cruz, en la resurrección. Inició en el Getsemaní. Sí. Y venció en el Getsemaní, pero se materializó en la cruz. Sí, entonces oye qué dice la resurrección, oye qué dice Isaías 53. Aunque su descendencia no la conoció nadie, hablando de su muerte. Cuando te lee Isaías 53, dice, verá linaje. El linaje escogido. El linaje escogido. Que es lo que habla Juan capítulo 1. Y esto no es por voluntad humana. Ni por voluntad de carne. Porque el linaje viene según el Espíritu, por el Espíritu en Jesús. Entonces ya estamos unidos a Cristo en el Espíritu. Y todo lo que está unido en Cristo en el Espíritu está unido también en carne, en la consumación de la redención, de la muerte, en la transformación que habla Tesalonicenses y habla Corintios, de que seremos arrebatados y transformados en un nuevo hombre. ¡Aleluya! De hecho que cuando el hombre le abre su corazón a Jesús, lo acepta como Señor y Salvador, yo entiendo que es donde inicia esa transformación que el hombre necesita, y cuando se deja guiar por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo lo induce, lo lleva, lo guía hacia toda verdad. He aquí, yo llamo a tu puerta y toco. Sí. Para que me dejes entrar. Tú no sabes que Él viene, pero Él viene a tocarte. Porque nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Sí. Entonces, cuando viene la voz del Padre para tocar tu puerta, aquí, esa voz es la voz del Espíritu que toca tu puerta, que es a tu interior, a tu alma, a tu corazón. Cuando dice que toca, no está hablando de toque en sí, sino que está hablando del toque del Espíritu. Aleluya. Que el toque del Espíritu quebrante el alma para producir el arrepentimiento. Pero antes de producir el arrepentimiento, viene el convencimiento de pecado. Sí. El convencimiento de pecado es cuando el Espíritu entra a remover tu interior, para sacar de tu interior todo lo que no es Dios y producir dentro de tu ser el arrepentimiento. Wow. Porque hay perdón de pecado, pero antes de suceder el perdón de pecado, debe haber un arrepentimiento. Indiscutiblemente. Y antes de haber un arrepentimiento, debe haber un convencimiento. ¿Y eso lo hace? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Entonces, cuando Él venga, Jesús dijo que cuando Él venga, lo convencerá de pecado. Sí. Porque Jesús sabía que había primero que convencer de pecado al pecador. Es que si no se convence de pecado, ¿cómo se arrepiente? No tiene forma. No hay forma. Porque no es voluntad humana, es voluntad de Dios. Entonces es necesario. El hombre por sí mismo no puede acercarse a Dios. ¿Sabe que yo en estos días meditaba
eso que tú dices, que nadie escogió a Dios, Dios nos escogió a nosotros. La palabra dice que nadie viene al Hijo si no es que escogido por el Padre, y nadie viene al Padre si no es a través del Hijo. Pero yo me preguntaba algo, y no sé, algo que a veces uno medita y como que uno se queda solo pensando. Digo yo, cuando el Padre me escogió, me trajo al Hijo. Entonces, ¿dónde entra el pastor? Porque él te coloca debajo de un pastor. Pero antes de tú llegar al pastor, tú vienes primero a la mano del Padre y luego a la mano del Hijo. Y entonces en ese proceso donde Él te asigna, viene tu purificación, viene tu santificación, tu preparación, tu capacitación para luego ser enviado a lo que Dios te llamó, porque para algo Dios te escogió. Que es la obra ministerial. O sea, fuimos escogidos. Pero nosotros no entendemos que nosotros pensamos que fuimos escogidos ahora, cuando se manifestó el propósito. Eso fue... Lo que te está hablando es que cuando el propósito fue concebido en lo eterno, ya en la voluntad eterna, el Padre nos tenía incluido allí. No como incluirnos, sino el mismo propósito es quien nos hace. Gloria Nosotros a vinimos Dios. aquí porque hay un propósito. El propósito nos hizo. Por eso el propósito nos toma y nos lleva de nuevo a donde pertenecemos. O sea, no estamos lejos del propósito. El propósito no es que yo camino con el propósito camina a donde conmigo. Santo. No es que yo dirijo el propósito me dirige a mí. Por eso tú no haces lo que el propósito quiere. El propósito hace lo que quiere en ti. Por eso el propósito, cuando tú no te ajustas el propósito te doma a él. Y cuando hablo de domar, no es de domesticar, No. sino de darle forma a como tú fuiste concebido en él. Porque el propósito ya tiene un patrón hecho, concebido en el Padre. Y Él tiene que llevarte a ese patrón. Al molde. Sí. Entonces el patrón toma como regla de patrón al mismo Padre. Todos los que son hijos del Padre tienen que ser hijos en Jesús como Él. No hay nadie que se parezca más al Padre que Jesús. Sí. Así Por eso es. que todos los que han de ser hijos en Jesús tienen que ser formados como Jesús en Jesús para poder llegar al Padre. Aleluya. Porque el Padre solamente recibe a Jesús. Y lo muestra Apocalipsis con Juan. Y perdóname que me extienda un poco. Sí, está bien, no hay problema. ¿Qué pasa en Apocalipsis? Que nadie puede acercarse al que está sentado en el trono. Nadie puede tomar el rollo. No por el rollo, sino por quien está sentado. Santo, Por la aleluya. naturaleza de quien está sentado y por quien está. Entonces, ¿quién puede acercarse a la naturaleza de Dios que no sea Dios mismo? El mismo Hijo. Dice que el Hijo va y toma el rollo de la mano. Sí. Porque nadie podía. Juan lloraba cuando lo veía. Entonces, todos los que fueron hechos en Jesús tienen a Jesús formado en sí mismo, para que cuando se acerquen al Padre, al ser hijos con Jesús en Jesús, sean recibidos como hijos en el Padre. Aleluya. ¿Entiende lo que digo? Entonces eso es lo que va a suceder. Eso es lo que Juan ve cuando es, porque no es una visión, Juan está en lo eterno, está viendo lo que sucede en lo eterno. ¿Tú entiendes? El Señor les reveló. Les reveló, Le le mostró. Por eso el Padre se complace en el Hijo de que Juan lo vea. Si tú te lees el capítulo 4 de Apocalipsis, dice que Juan mismo hablando, cuando dice que fue llevado allá arriba, porque él fue llevado en el espíritu. Su cuerpo estaba aquí en la tierra, pero su espíritu, como dijo Pablo, yo vi a un hombre, si fue en la carne no lo sé, si fue en el espíritu no lo sé. Juan sí sabía que era en el espíritu. Oh, te amo, Padre. Gracias, Señor. Entonces dice, y vio al Padre y te describe. Entonces, la descripción más clara del Padre te la da Juan ahí. ¿Por qué? Porque Jesús cuando estaba en tierra dice, porque a Dios nadie lo había visto jamás, sino el unigénito de Dios. Sí. Quien lo ha dado a conocer. Entonces, Sí. ese mismo unigénito dio a conocer en parte lo que en parte fue conocido. Ahora, cuando Juan fue llevado a lo perfecto, que fue perfeccionado en lo perfecto, conoció a lo perfecto cuando Aleluya. estaba allá arriba en lo eterno. ¿Tú entiendes? Santo. Entonces, esa es la parte. Entonces, ese mismo que nos escogió es el mismo que nos toma y nos entrega el ministerio, porque nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Tú hablaste de ministerio. Entonces, Sí. el Espíritu Santo de la santificación, porque hasta que no somos santificados con el Espíritu, que eso abarca, y después lo hablaríamos en otro momento. Claro que sí. Un contexto muy amplio. Esto tiene una segunda y una tercera parte. Esto no se queda aquí. Entonces, Gloria a Dios. esa es la parte que sucede allí, ¿tú entiendes? Entonces, la santificación no concede entonces, como le dice el ángel a Zacarías, ¿verdad? Zacarías, sí. Con Josué, el sumo sacerdote Josué. Mira que fuiste vestido con ropa limpia. Con ropa, con vestiduras Porque se le limpias. puso una mitra.
¿Tú entiendes? Dice que Satanás estaba para acusarle a él, a su mano derecha. Dice, Satanás estaba a su mano derecha para acusarle, porque podía acusarle. Pero Pablo vuelve y escribe y dice, ¿y quién acusará a los hijos de Dios? Dios Porque mío. él estaba en su mano derecha para acusarlo. Pero cuando Jesús subió, se sentó a la derecha del Padre para que nadie te acuse. Así es, la gloria ¿Tú entiendes? para Dios. Entonces fuiste vestido de realeza de nuevo. Como decía ahorita en la predicación en la iglesia. Sí, Fuiste vestido de realeza. sí. Porque tú siempre has pertenecido a la realeza. Lo que pasa es que tú no lo sabes. Wow. Porque tú eres un linaje especial. Aleluya. Porque ¿quiénes son los que se visten de realeza? Los que provienen de la realeza. Los que vienen de la realeza. Los que son hijos de la monarquía. Los que son descendientes del Padre. Porque el que no es hijo príncipe no lo visten de príncipe. Sí, así es. Y el que no es hijo rey no lo visten de rey. Así es. Entonces, ¿a quiénes vistieron de rey? Aleluya. ¿Y a quiénes vistieron de príncipe? A los que fueron escogidos en Jesús. Aleluya. Por eso la gente ve los ministerios como algo vago, sencillo, pero no hay nada más grande sobre la tierra, debajo del cielo, que los ministerios que Dios entregó. Así es. Porque eso es de alta estima para Dios. Para Dios. Y vienen por el Espíritu. Sí. Cuando Dios te constituye apóstol, profeta, pastor, maestro, evangelista, Eso, Dios te está constituyendo. Eso es una gran... Son investiduras divinas, ¿tú entiendes? Pudiéramos decir que es lo más importante, pudiéramos decir que eso no hay nada en esta tierra que tenga más valor que lo que Dios te ha entregado. Porque hay muchos líderes de la iglesia que perdieron la visión. Y no porque uno haya estudiado, ya uno había estudiado, ¿verdad? Pero nada de lo secular que nosotros podamos alcanzar se asemeja a lo espiritual que hemos recibido. Gloria a Dios. Robert, nada, o sea, ni un ápice. Eso no tendríamos espacio para poder hablar de la grandeza del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De verdad que es un manjar. Es un manjar y me gustaría que esta no sea ni la primera ni la última. Que tú puedas tener ese tiempo para que a través de este espacio que por la misericordia de Dios está iniciando, podamos llevar ese conocimiento que se está necesitando tanto para este tiempo, donde hay tantos falsos maestros, donde hay tanta gente enseñando, donde hay tanta gente hablando y realmente en vez de edificar lo que está es destruyendo. Entonces vemos mucha gente... Perdón que te interrumpa, porque no se edifica en el Espíritu. Exactamente. Entonces hay mucha gente rebelde, mucha gente queriendo hacer tantas cosas que para ellos lo están haciendo para Dios y creen que están bien. Pero realmente se necesita el conocimiento. Para concluir, Robert, una palabra que la audiencia pueda recibir y se quede meditando en el propósito que ellos representan en este mundo de parte de Dios. Estábamos hablando del Espíritu Santo. Busca el Espíritu. Amén. Llénate del Espíritu. Amén. Acércate al Espíritu. Cristo viene y el Espíritu es quien preparará a la novia para ese encuentro. Sí. No te turbes con lo que está pasando, no importa las incertidumbres que estás viviendo. No hay oscuridad en Dios, no hay tiniebla en Dios, no hay confusión en Dios, no importa este tiempo, todo está señalado. El Espíritu Santo le dará a conocer a la iglesia lo que tiene que hacer. Yo no critico a los rabinos están en su parte, pero es la iglesia la que nos va a guiar en este tiempo. El Espíritu Santo es quien nos va a guiar como iglesia en este tiempo. Sí. Si los rabinos no pudieron conocer a Jesús cuando vino en carne, no lo van a conocer ahora. Necesitamos ir al Espíritu. Y no descalifico a los rabinos, sino que también a ellos yo lo envío al Espíritu. Exacto. Para que se acerquen al Espíritu. Porque la guianza para todo lo que está y lo que viene está en Él. En el Espíritu Santo. Sí. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos purifica, nos santifica y es el que nos ayuda a no ser practicante del pecado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, esperando que este espacio en Conversando con la pastora Rosa Alba Pilarte sea de bendición para tu vida. Robert, muchísimas gracias, que Dios te bendiga y hasta una próxima. Amén. Un beso y abrazo.